Hoy, en Conexión Espiritual, abrimos un espacio profundo e íntimo a la sanación interior. Muchas veces buscamos sanar desde la urgencia, obviamente, cuando tenemos ciertos síntomas, desde el ruido que nos hace ese síntoma o esa enfermedad. Y pocas veces nos detenemos a escuchar lo que realmente necesita ser visto. Esa historia que hay detrás de esos síntomas, esas emociones acumuladas, esa raíz. Hoy nos acompaña una mujer que ha convertido su propio camino en una metodología de transformación. Ella es Heidi Mendoza, coach de salud certificada por el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York, terapeuta en descodificación biológica, ingeniera eléctrica y creadora del método Ingeniera del Ser. Una propuesta que integra cuerpo, mente y emoción para sanar no desde afuera, sino desde adentro. Bienvenida, Heidi. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación y muchísimas gracias a Audimbre Radio por tenerme en este espacio. Realmente para mí es un honor poder compartir este proceso y poder compartir este camino de sanación eh, que está un poco enfocada en especial a las mujeres que solemos sobrecargarnos y llevar cargas que no son nuestras, aunque a los hombres también les puede pasar y les pasa. Siento que en un poco más medida nos pasa a nosotras por cómo hemos crecido y cómo ha sido nuestra educación, por esa enseñanza que en algún momento desde niñas tuvimos de sonreír y callarnos lo que sentíamos. Entonces, realmente para mí es un honor estar aquí y poder compartir esto y poder compartir este libro que escribí, que se llama El método Ingeniera del Ser, que mezcla toda esta formación y años de trabajo en la ingeniería que hizo que mi mente fuera muy aguda para identificar patrones, con toda esta otra formación holística que he estado haciendo en especial para sanarme a mí misma y ahora la comparto con mujeres que estuvieron en la misma condición que yo. Pues mira, Heidi, que tú cuando nos hablas de esto que las mujeres estamos llevando, qué mejor que esa canción que Sí. estábamos escuchando al inicio, cuando ya ella no da para más. Y así que, Heidi, antes de hablar de ese método, que tú tienes ya acabas de publicar tu libro, quisiera ir al inicio. ¿A quién era esa mujer antes de toda esta transformación? Bueno, te quiero contar un poquito de mí desde los inicios porque realmente en estos momentos tengo 37 años, pero mi historia comienza desde muy temprano en el Tolima. Soy de Ibagué, de una familia típica tolimense que creció en una familia muy convencional en el cual le enseñaron o me enseñaron que la mujer era la que más hacía en la casa. Por razones de la vida, decidí estudiar una profesión de hombres, eh, que en muchos momentos me decían, pero ¿por qué estudias algo que no está relacionado con las mujeres? Y hoy lo entiendo que era más como una escapatoria. Me vengo a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia Ingeniería Eléctrica a mis 17 años, pero ya lleva una carga muy grande de complacer, porque desde muy pequeña aprendí a ser la niña buena, la que se tragaba las emociones, la que sonreía, la que llevaba buenas notas, la que no era una carga para el hogar. Y así hice mi carrera también, no siendo una carga, guardándome todo lo que no entendía, todo lo que estaba sufriendo cuando no comía bien, cuando me sentía no merecedora, no suficiente, eh, lo escondía detrás de una sonrisa. Y eso me llevó a trabajar en el mundo corporativo, a tratar de mezclarme, porque yo no entendía realmente como la vida, sino más bien quería ser buena. ¿Y que era buena? Ser exitosa, porque eso sería para mi familia como un honor. Entonces empecé a abrirme campo en un campo de hombres, siendo muchas veces la única mujer en la sala y sonriendo
a comentarios machistas, sonriendo a cosas que tal vez no eran tan agradables, pero con ganas de seguir avanzando. Y avancé bastante. Realmente en el mundo corporativo me fue muy bien, pero eso tuvo un costo grande y es que llegó un momento eh, antes de pandemia y durante pandemia que yo no dormía bien. Me acostaba a dormir y me levantaba cansada, como si no hubiese dormido nada. Era un cansancio que no se quitaba quedándome todo el día en la cama, pero igual me empujaba a ser eficiente, a trabajar, a hacer ejercicio, a lo que esperaba. Mi cuerpo empezó también a hablarme a través de síntomas digestivos profundos, a través de estreñimiento, a través de inflamación, a través de problemas de peso muy fluctuantes que yo no entendía, porque a pesar de comer bien o hacer las cosas bien, mi cuerpo sentía que no reaccionaba. Pues mi cuerpo me estaba hablando de muchas maneras. Y ahí, en ese sufrimiento, por así decirlo, porque por un lado me iba bien en mi profesión, pero mi cuerpo yo sentía que no me avanzaba. Eh, Dije, algo está pasando y empecé como a estudiar más del tema, a estudiar más temas de nutrición, a estudiar temas holísticos, temas de enneagrama, temas de ir a mirar al fondo dentro de mí, porque ya se me habían acabado las excusas externas. Y ya después de pasar por muchos médicos, no entendía por qué no funcionaba nada a largo plazo. Eran como parchecitos y de repente otra vez. O sea, como que un día dormía bien, pero otra semana completa cansada. O un día iba bien al baño y luego un mes inflamada. Y no entendía, y no entendía era porque tenía que mirarme adentro. Tenía que ser honesta conmigo misma de qué era lo que estaba pasando, de qué era lo que me estaba tragando, que literalmente no digería de mi vida, en qué estaba, que no aceptaba las circunstancias que tenía a mi alrededor y que no era del todo honesta conmigo sobre mis emociones. Y, y realmente fue como el punto de saturación el que me llevó a hacer esta transformación inicialmente para mí, para no sentir que la vida era pesada, porque realmente me preguntaba a veces en la noche como, ¿esto es la vida? O sea, la vida es esto, de estar sintiendo que todo pesa, estar sintiendo que tengo que estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y no llego a ningún lado, pero claramente no, esa no es la vida. Eso es lo que a veces construimos en la vida, porque hay una frase que me liberó bastante de esto con uno de mis maestros y es, todo lo que hay en tu vida, tú lo decidiste, tú lo llamaste o tú misma lo creaste. Y eso puede sonar muy duro, pero es liberador, porque significa que así como lo creé, lo puedo cambiar. Y eso me dio pues toda la esperanza y ya empecé como todo este camino de darle un giro a mi vida y dedicarme a otra cosa que me apasionara y me llenara de salud. Heidi, una pregunta para entender ese contexto familiar. Cuéntame algo más, dame ese contexto. ¿Tú naciste en un hogar de cuántos hermanos o eras única Mira, hija? yo soy la hija mayor, me llevo 9 años con mis hermanos son mellizos, una niña y un niño, entonces de alguna manera fue la que abrió la puerta. Pero aunque mi familia somos solo 3 hijos, mamá y papá, pues la familia es muy grande, porque mi mamá viene de 9 hermanos, mi papá viene de otros 9 hermanos, eh, son personas que venían de campo, de San Luis Tolima, mi mamá, y del Guamo Tolima, mi papá, donde pues la cultura era más como no sé, si los primos dejaban la loza sucia, la prima es la que tiene que lavar los platos de todos, La cultura de la mujer en su rol, en de su rol. ser como fuimos criadas, que las mujeres Exactamente, son para ciertos oficios y los hombres no. exactamente.
Y con ciertas exactamente. creencias, ¿no? Los hombres en la cocina huelen a... Sí, exactamente, Ok, tal entiendo cual. Ese era el el tipo de contexto. familia y el contexto en el que crecí. Y tal vez entonces tú lo que, obviamente tu rol de primogénita hace que seas tan responsable y también estabas buscando algún tipo de reconocimiento para que, Claro, claro, que me aplaudieran. Claramente eso lo entendí muchísimo tiempo después, que mi razón era como comprando amor. O sea, mi motivación interna en el fondo, era comprar amor, porque no me sentía suficiente. Entonces, ¿cómo compraba amor? Pues siendo buena, siendo la mejor, siendo sobresaliente, dando más de la cuenta. Al final, nadie me estaba pidiendo dar más de la cuenta, nadie me estaba forzando a dar más de la cuenta. Yo misma me había autoengañado de que así era que me amaban, pero era un ciclo nocivo, tanto para mí como para las personas a mi alrededor, porque en el fondo tú te vuelves resentido cuando haces eso. Muy en el fondo. Esta es una verdad que cuesta reconocer porque las personas que somos muy buenas, solemos decir que lo hacemos de forma muy desinteresada, pero en el fondo da rabia cuando no te devuelven. En el fondo da rabia cuando no te aplauden o cuando no te reconocen o cuando no están ahí para ti como tú estuviste para ellos. Pero al final no son ellos, eres tú. O lo estás dando con completo desinterés o es una moneda de cambio. Esa es una pregunta importante que hay que hacerse cuando se están haciendo las cosas. y cuando tú dices esto, fíjate que también tiene que ver con las creencias y cómo crecimos. Porque no crecimos en un ambiente de amor incondicional, porque nosotros siempre nos están poniendo condiciones para lo que sea. Si cumples con esta función, te voy a dar X cosa, o yo sí te amo, pero si Tal te cual. portes bien. Entonces, definitivamente son igual, esas son creencias que con las que tú vas creciendo, y esto no es de tu mamá y tu papá, eso viene de los abuelos, Generaciones. exactamente. Total, o sea, lo aprenden de mi abuela lo aprende de los bisabuelos, mis papás lo aprenden de mis abuelos y yo lo aprendo de mis papás, pero llega un punto en que tú te tienes que responsabilizar de lo que aprendiste y de lo que estás viviendo. No te puedes quedar culpando a lo que pasó o a quién fue o a tu pareja o a tus papás o, porque si no te quedas en un círculo vicioso en el cual todo es culpa del exterior y yo soy una víctima. Y entonces, pobre de mí que me están pasando tantas cosas, y esa es una narrativa que no te libera, que te encarcela, porque te quita el poder que tienes de creación, y tú eres co-creador de tu vida. Yo soy co-creadora de mi vida. Y si soy co-creadora de mi vida, claro, aprendí algunas cosas en mi infancia, tengo heridas, como todos los seres humanos que están sobre esta faz de la tierra, pero eso no me define. Yo lo puedo resignificar, le puedo dar la vuelta y puedo tener la vida que quiera y construir la vida que anhelo desde esa resignificación. Tomar eso que aprendí, ese rol, esa fortaleza, porque igual me dio muy buenas herramientas, me hizo una persona resiliente, me hizo una persona trabajadora, me beneficié de muchas maneras, pero darle ahora la vuelta para que no me enferme. Y en ese momento que nos narras sobre la pandemia, ¿fue tu punto de quiebre entonces? Sí, fue mi punto de quiebre, sin embargo, no fue mi punto de decisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos tenemos que vivir el sufrimiento por mucho tiempo para darnos cuenta, eh, qué es lo que está pasando. Realmente mi punto de transformación fue hace 2 años, fuerte. En pandemia yo me vi ahogada, sola, viviendo sola, trabajando hasta altas horas de la noche, porque entonces no tenía límites, no sabía poner límites. En ese momento estaba haciendo 2 cargos en vez de uno, no porque me hubiesen exigido hacerlos, yo misma me puse esa bandera de súper eficiente.
Entonces me veía empezando a trabajar 8 de la mañana y terminando de trabajar 11 de la noche. No había un límite. Comía enfrente del computador, estaba pendiente a toda hora del trabajo, recibía llamadas. En ese momento yo me encargaba de asegurar el gas natural de una planta de generación térmica, entonces todo el tiempo estaba al teléfono, todo el tiempo estaba disponible, pero no estaba disponible para mis Mm. necesidades. No estabas durmiendo siquiera. No estaba ni siquiera durmiendo porque aunque me acostaba tan pronto acababa de trabajar, digamos, y dormía en teoría 7 horas, mi cerebro nunca se desconectaba. Mi cerebro estaba ahí enchufado todo el tiempo eh, y comía saludable, pero comía enfrente de un computador, o sea, ni siquiera sabía que me estaba comiendo. Y salgo de ese trabajo en el 2021, porque eso fue como toda la pandemia 2020, y como un choque de realidad fue que tuvieron que contratar a 2 personas para reemplazarme. Y yo decía, o sea, yo me estaba regalando porque sí, y estaba regalando mi salud y mi tiempo y al final no era culpa de la empresa, había sido mi responsabilidad. Yo no había puesto los límites, yo no había dicho hasta aquí, porque cuando fueron a contratar a alguien que hiciera todo lo que yo estaba haciendo, dijo, no, yo no voy a hacer todo eso. Entonces la volví a través, claro, Seguías operando desde la niña que quiere ser reconocida, haciendo todo lo máximo posible. tal cual, tal cual. Y, y en el 2024, que te digo que realmente es mi mayor cambio, aunque viene por etapas. Yo siento, yo siento que la vida no es como una varita mágica en la cual tú te levantas un día y tienes todo resuelto, sino que vas por etapas, como que solucionas primero una, luego pasas a la siguiente y así vamos todo el tiempo evolucionando. Y es más bien la perspectiva y de tener el valor de mirar hacia adentro y de responsabilizarnos de lo que vivimos y de darle una resignificación, lo que nos va haciendo mejores cada día. Porque creo que el primer paso importante de todo esto lo di a finales del 2021, cuando terminé una relación que llevaba 9 años estando sola en esa relación, eh, porque inconscientemente, eh, como no me sentía suficiente, prefería estar con alguien que no estuviese todo el tiempo. Y reconocer eso y salir de esa dinámica y de esa relación y responsabilizarme de todo lo que había sucedido, agradeciéndole también todo lo que me había enseñado, porque así no hubiese sido él, habría sido otro, porque la vida siempre te pone los problemas que necesitas para tu crecimiento en nombres diferentes. Y siento que ese fue el primer paso que di a vibrar diferente. Eso me llevó a coincidir con el que ahora es mi esposo, una persona completamente diferente a mí, que si no hubiese hecho todo ese trabajo de verme a mí misma, no hubiese podido coincidir con él porque no estaba en esa dinámica en la que No yo lo habías estaba. visto, no lo No lo habías había visto. visto, no lo Claro, había visto. claro. Y luego ahora el segundo punto de inflexión y cambio que te digo es en el 2024, donde decidí empezar a estudiar nutrición holística, a certificarme en IIN, que es el Instituto de Integración Nutritiva eh, de Nueva York. Me certifico como coach de salud porque digo, estoy cansada de ir al médico y Sí. que me mande a bajar de peso. Y que me diga que tengo que comer 7 veces al día y que tengo que comer aire. Eh, y lo hago y me siento peor. Yo decía, esto tiene que haber algo más. Y claro, la nutrición es más que lo que tú metes a tu boca. Esa realmente es la alimentación secundaria. La alimentación primaria es tu entorno, son tus relaciones,
es el nivel de estrés que manejas, cómo te relacionas con la gente, cómo aceptas la vida. Eso tiene un peso más grande sobre tu salud que lo que metes a tu boca. Que claro, lo que metes a tu boca es importante que lo verifiques, pero si eso otro está mal, tu salud va a estar mal, eh, porque estás intoxicado de estrés, estás intoxicado de la no aceptación de lo que pasa en tu vida, estás intoxicado pues de un entorno tóxico que tú mismo has elegido de alguna manera. Y, y aunque empecé a estudiarlo como para mí, dije, yo la verdad creo que no quiero seguir trabajando en, en ingeniería más. Yo ya llevo 15 años trabajando en el sector energético colombiano y en el 2014 dije, no, creo que yo ya no quiero trabajar más en esto y me fui con la clara idea de renunciar a principios del año pasado. Pero yo siento que la vida es mágica porque cuando tú tomas las decisiones, te, te manda el camino, no antes. El camino no aparece cuando tú tienes miedo. El camino nace y aparece cuando tú decides dar el primer paso, porque la vida te sostiene. Y resulta que en enero del 2025, cuando yo ya estaba pensando en mi carta de renuncia, la empresa en la que trabajo se quebró aquí en Colombia y nos dijo, van a salir todos, pero van a salir indemnizados y les vamos a pedir el favor que estén con nosotros hasta junio del 2026. Y, y yo dije, bueno, creo que es la vida hablándome porque me está dando herramientas para que cree todo lo que necesito crear para cambiar mi vida y no salga de forma abrupta, sino salga de forma paulatina mientras me termino de formar, mientras termino de construir y, y con confianza. Entonces, digamos que estos son mis últimos días trabajando como ingeniera, porque aunque el año pasado sonaba que estaba muy lejos, ya está aquí a la vuelta de la esquina y he tomado todo este tiempo y las vacaciones que tenía disponible para formarme, para crear todo este ecosistema, para escribir este libro que escribí el año pasado, para terminarme de formar, porque también me formé como descodificadora biológica, porque además de, porque además de lo que te hablaba de la nutrición, pues hay temas más profundos que vienen de la niñez, que vienen, que ni siquiera los detectas y que son, de acuerdo a esta rama de la ciencia, lo que causa tu enfermedad realmente, porque la enfermedad no es tu cuerpo fallándote y no es tu cuerpo funcionando mal. Tu cuerpo es tan sabio, la biología es tan sabia que es el intento infinito de tu cuerpo de sanarte. Es al contrario, la enfermedad llega es para sanarte, porque esa emoción que se quedó atrapada en tu cuerpo, que se quedó en forma de rabia en el estómago o que se quedó como ese nudo en el pecho o en la garganta, se tiene que liberar de alguna manera y la enfermedad se crea para que tú puedas liberarla. Entonces, al final, tú eres quien decide o te demoras más en liberarla y generas una carga más grande, o sea, una enfermedad más grande, o procesas y aceptas lo que está pasando para que la enfermedad se vaya de forma sencilla y confías en tu cuerpo. Heidi, tu historia refleja algo muy poderoso, que muchas veces el propósito nace es del dolor que no se ha comprendido, que no se ha interiorizado. Y hay un concepto clave en tu trabajo, en el libro que publicaste, y que me dejó sonando bastante, y lo llamas tú el autoabandono. Sí, ¿Qué es realmente el autoabandono? el autoabandono, y hablo muchísimo en mis redes sociales de esto, porque me di cuenta que yo me había autoabandonado. Tú pones de primera a tus padres, a tus hermanos,
a tus amigos, a tu jefe, a tus hijos, a tu pareja. ¿Y tú? ¿Tú en dónde estás en tu lista? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento te tomas un pedazo del día, si sea media hora, para estar contigo mismo? Para preguntarte cómo estás, para descansar, realmente descansar, no ver las redes sociales, sino descansar, para procesar lo que te pasó. Muchas mujeres nos autoabandonamos, nos dejamos de última en nuestras listas de prioridades porque esperamos ser la prioridad de otros. Pero ¿cómo vas a ser la prioridad de otros si no eres tu propia prioridad? Nadie te va a poner de prioridad cuando tú misma no te priorizas. Y es como cuando estás en los aviones. Siempre te dicen, cuando hay un accidente, por favor póngase usted primero la máscara y después ayude a los demás. Porque si tú estás mal, o sea, si tú no estás respirando, ¿cómo vas a poder apoyar a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, a tus... No puedes. Simplemente das de lo que te falta. Y dar desde lo que nos falta es dar desde la carencia. Es muy poco lo que se puede dar. Es como empezar a arrancarse pedazos. Tú te empiezas a arrancar pedazos y te empiezas a olvidar de quién eres. Entonces un día te levantas y ya no sabes ni por qué haces las cosas, No, total. ni cuál es tu motivación profunda, ni quién eres realmente, porque es muy curioso, te preguntan, ¿quién eres? Y lo primero que dices es tu profesión, o lo primero que dices es soy madre, o lo primero que dices es soy la hija de, pero esos son títulos. ¿Quién eres tú realmente si te quitaran todos esos títulos? Si hoy te levantaras y tu familia no existiera, tu trabajo no existiera, tu profesión no existiera, ¿quién eres detrás de todo eso? ¿Quién realmente eres? Y esa es una pregunta que es fundamental contestarse porque no es desde el egoísmo ni el egocentrismo. Tú eres la persona más importante de tu vida. Sí, así como cada persona es la persona más importante de su vida, tú no vas a poder ocupar el primer lugar de nadie, así como nadie debería ocupar el primer lugar de tu vida, porque para que puedas dar desde la abundancia, tú necesitas estar bien y solo vas a estar bien si tú te das lo que mereces. Y al final, todo eso que te faltó de niña, lo que aprendiste de que te condicionaran o que no te quisieran de cierta manera, hoy es tu responsabilidad dártelo. Yo digo maternarte. Entonces, volverte a cuidar, volverte a dar ese amor, volverte a dar ese tiempo y la vida desde ahí cambia. Tus relaciones cambian porque se vuelven relaciones sanas, se vuelven relaciones de confianza en las cuales puedes hablar desde el corazón y no desde el señalamiento, porque ¿qué sucede? Entonces yo me guardo las emociones, me paso X, Y, Z y en el quinto evento exploto. Y entonces en vez de haber dicho lo que sentía en el evento uno, que era bajito y que lo podía haber hablado y conversado y haber llegado a un acuerdo, no, yo ya llegué al quinto evento, ya vengo como una olla a presión y lo que hago es explotar. Y, y en el momento de explotar, pues ¿quién te va a poner atención? Sí, porque ya estás vibrando desde la ira. ¿Y cómo se manifiesta en nuestra vida diaria ese autoabandono? ¿Cómo lo podemos notar? El cuerpo es lo que más te habla realmente. Eh, una persona que no se está cuidando a sí misma, o sea, que no se está viendo a sí misma, normalmente va a tener temas digestivos porque es literal que te estás tragando algo que no puedes digerir. Entonces, se manifiesta en la inflamación, se manifiesta en el dolor aquí de hombros porque tú sientes que te pesa, que estás en una carga constante y se lo atribuyes a la almohada,
se lo atribuyes a que dormiste del lado que no era, se lo atribuyes a que tienes mucha tensión en el cuello por el estrés, pero es literal tu cuerpo diciendo, oye, estás cargando algo tan pesado que, que me duele, que me duele. Y la inflamación es un fuego interno básicamente en el cual te dicen, oye, me estás metiendo cosas que yo no estoy aceptando, no las estoy pudiendo digerir. Un momento, ¿qué está sucediendo? Entonces tu cuerpo grita. También se refleja mucho en el insomnio o en el dormir y no descansar, porque tu mente entonces nunca se logra desconectar de tantas cosas que está pasando. Entonces tú entras en un ciclo vicioso en el cual te justificas, porque no, lo que pasa es que me necesitan. Esa esa es una frase que nos ponemos que es increíble, porque me necesitan. Va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero es una frase que viene desde la arrogancia máxima, porque es creer que el otro sin mí no puede. ¿Cómo no va a poder el otro sin mí? Claro que sí, o sea, nadie necesita que le haga su comida, o nadie necesita que le haga su trabajo, o nadie necesita que le haga sus tareas. Puedes apoyarlos enseñándoles y dando las herramientas, las habilidades, o un día sí hacerlo, claro, pero cuando tienes que o te necesitan y lo haces todo el tiempo, lo que estás haciendo es esconderte a ti misma bajo la frase de me necesitan y entonces como me necesitan yo tengo que hacerlo y como yo lo tengo que hacer, entonces yo quedo de últimas y entonces más bien doy más y luego, oye, ¿por qué no me retribuyeron? No, voy a dar más para que la próxima vez me den. Y Ujú. doy más y doy más y doy más y yo nunca aparezco en la ecuación. Entonces se vuelve un ciclo vicioso en el cual tú nunca estás y te empiezas a enfadar internamente de forma secreta porque, porque no estoy para los otros. O empiezas a irritarte más de la cuenta cuando dices, no, pero es que yo antes no me portaba así, yo antes era más calmada. Bueno, lo que pasa es que ya llevas tanto tiempo guardando y acumulando que tu sistema ya está en modo alerta y el sistema en modo alerta saturado ya no aguanta de la misma manera. Sí, Claro, tiene una manera de reaccionar diferente. tienes una manera de reaccionar diferente porque estás sobrecargada. Y lo ves mucho, por ejemplo, en las mamás ya más adultas, que de pronto al inicio eran demasiado complacientes y tú sentías que eran demasiado buenas mamás, pero ya más adultas, le sientes como una rabiecita, Ya no en les especial pasa como, lo mismo. sí, en especial como las abuelas. Sí. em, que ya entonces te hacen el comentario así súper feo o súper chantajista o muy, muy víctima, que porque no estás, que porque no le haces, que porque... Claro, porque viene acumulando de tanto dar que no se dio a ella misma, que se dejó tan aislada que cuando llegó pues a su final de la vida, es muy triste llegar a tu final de la vida sintiendo rencor en vez de sentir agradecimiento por lo que pasó. Entonces, la invitación aquí es no esperar a llegar al final de nuestra vida con rencor, sino empezar a transformarlo para que nosotras nos demos eso que estamos pidiendo afuera. Eso que estás pidiendo afuera es un llamado grande de tu ser a que tú te lo des a ti y que te vuelvas la primera en tu lista, que seas la prioridad número uno de tu vida. Porque desde esa prioridad, créeme que vas a dar muchísimo más. Porque vas a estar muy bien. Y cuando tú estás muy bien irradiando salud, bienestar, crecimiento económico, o sea, todas las áreas de tu vida, tu cuerpo es la que más habla, pero todas las áreas de tu vida hablan. Cuando tú tienes problemas financieros y problemas de salud y problemas de relaciones y problemas en el trabajo,
Todo eso es un llamado grande a que hay algo desbalanceado, a que hay algo que no vas como por el camino que la vida quiere que tú vayas, porque la vida en su sabiduría infinita te manda mensajes y sus mensajes son a través del dolor. El dolor no es malo, el dolor es un indicador. Lo que es malo es el sufrimiento, pero es que el sufrimiento es voluntario, porque es como yo me corté esta mano y entonces me corté la mano y me duele claramente. ¿Por qué me duele? Porque el cuerpo me manda una señal que me dice quédate quieta para que puedas sanar. Entonces el dolor me avisa que me tengo que quedar quieta para sanar. Pero yo voluntariamente lo puedo volver en sufrimiento. ¿Cómo? Metiendo el dedo en la herida. Y ahí no voy a sanar. Ahí voy a estar perpetuando el dolor de forma voluntaria. Ese es el sufrimiento. Yo perpetuando el dolor de forma voluntaria, porque el dolor me está indicando que por ahí no es. Pero yo tercamente digo, no, sí, por ahí sí es. Y entonces me enfrasco y sufro y sufro y sufro y sufro. Y la vida, pues en su sabiduría infinita, decirte, oye, es que te estás lastimando, te va a poner un dolor más grande para que salgas de ahí. Te pone cada vez una piedra más grande y una piedra más grande y una piedra más grande, hasta que tú llegues a la saturación y digas, uy, sí, por ahí no era. Aunque también pensándolo de otra manera y viéndolo de otra manera, también infinitas personas pueden utilizar ese sufrimiento como una estrategia de manipulación para Claro, conseguir cosas. es que esa es otra invitación grande de autoobservación porque tú siempre, o sea, con lo que haces, siempre estás ganando algo, siempre. Y la invitación es a preguntarte qué estás ganando. O sea, por ejemplo, al trabajar yo de más y, y derrumbar mi salud y no poner límites y esto que estaba ganando, que afuera me vieran como alguien productiva o que afuera me vieran como alguien buena, recibiendo aplausos. Entonces, eso era lo que yo estaba ganando. Ahora la pregunta real, ¿vale la pena el precio que tú estás pagando por eso que estás obteniendo? ¿Vale la pena, por ejemplo, manipular a alguien para que haga X el dolor que tú estás viviendo? ¿O sería mejor no manipular a nadie y darte tú lo que necesitas? Heidi, ¿cómo no confundir ponerme de primeras con ser egoísta? La pregunta siempre es un balance. O sea, este de ponerte de primeras es darte lo que necesitas para estar bien, ¿sí? Darte tu tiempo de descanso, poner límites saludables, ¿sí? Tus no negociables, identificarlos claramente, eh, nutrirte desde el amor, o sea, cuando te vas a meter algo a tu cuerpo, sea lo que sea, comida o relaciones o preguntarte, ¿esto me beneficia? ¿Esto me hace bien? Eso es ponerte de primeras. Ya irnos al egoísmo, que igual es una delgada línea, sería entonces que tú me tienes que dar a mí, porque es que yo soy mejor, porque es que yo estoy arriba. Pero aquí la invitación no es a que estés arriba de nadie, porque es que somos seres humanos, no hay jerarquías, incluso aunque tengas un jefe o alguien que esté económicamente mucho mayor, mucho mejor que tú, no hay jerarquías, somos todos seres humanos y en la teoría, pues los seres humanos vinimos a este plano terrenal en las mismas condiciones, aunque algunos tengan más privilegios que otros y nadie me debe nada, pero sí la invitación es a que te cuides, a que te priorices desde el amor. Y el egoísmo siento que es más algo de me van a quitar. El egoísmo lo veo como desde el miedo. Entonces, la pregunta es desde dónde lo estás haciendo. El egoísmo es desde el miedo, desde me van a quitar y yo tengo que proteger esto que tengo y es mío. Me estoy cuidando porque entre más bien esté yo, entre mejor esté, entre mi salud esté más rebosante, más puedo dar también. Sí, que Porque desde la disculpa. abundancia eres infinito. Sí, sí. Y este
Esto que tú integras en tu metodología de ingeniera del ser, que es la biodescodificación biológica, que además es un tema fascinante. Fascinante. En algún momento hemos hecho otros programas sobre biodecodificación también. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué tipo de conflictos emocionales se notan más en el cuerpo? O sea, como que salen más fácilmente a la luz. Mm, hay muchos, la verdad es que el cuerpo es una cosa maravillosa, pero por ejemplo, la tiroides. La tiroides nace, los temas de tiroides nacen cuando tú no comunicas desde tu verdad, cuando tú tienes problemas de comunicación, de hablar desde lo que realmente sientes. Entonces, no puedes expresarte o sientes que no puedes expresarte de una manera libre, de una manera desde tu esencia, sino más bien tienes que disfrazarlo por lo que los otros quieren o crees que quieren, porque pues tú no le lees la mente a nadie. Mm, o muchas veces sientes que la vida va muy rápido y tú no alcanzas. Entonces la vida va tan rápido, pero yo no alcanzo que mi cuerpo la tiene que ralentizar. Y ahí aparecen los problemas de, de tiroides. O si te pasa, no sé, te sale algo en un ojito, no sé, que un orzuelo o un problema de vista. Y es literal, es algo que yo no quiero ver. Hay algo en mi vida que yo no quiero ver. O lo que te decía de los problemas digestivos. Yo siento que últimamente los problemas digestivos que nos atañen a muchos y que los hemos normalizado demasiado, eh, porque no es normal que tú no vayas al baño todos los días. No es normal que tú te comas algo y tu estómago se inflame. Eso no es normal. Eh, no es normal vivir con dolor o con eructos. Pues eso, el cuerpo no es así. Eh, y esa es una gran señal de no aceptación. Los problemas digestivos tienen una característica muy importante de no aceptación y es algo está pasando en mi entorno que yo no acepto, que yo no puedo digerir literalmente, que, que yo digo, no debió haber sido así, pudo haber sido diferente. Creo que en este mundo no hay nada que nos haga más daño que decir, hubiese podido ser, o habría podido, o hubiese sido. No, no pudo ser. Pasó lo que tenía que pasar. Tú el pasado no lo cambias y situarte en el pasado, lo único que hace es continuar los temas, porque aquí viene también algo muy interesante del inconsciente. Para el inconsciente es indiferente si lo que estás viviendo es real o imaginario. Es indiferente si es del pasado, del futuro o si está pasando ahora. Para él todo está pasando en este momento. Entonces, cada vez que tú recuerdas esa mala relación que tuviste, cada vez que la recuerdas, la revives. Cada vez que te pones de víctima por algo que te pasó allá en el pasado, otra vez la traes a colación y la revives y otra vez vuelve de alguna manera el síntoma. Entonces, Ah, claro. cuando tú dices, pero es que porque a mí siempre me pasa tal cosa, o sea, porque a cada rato me está dando gastroenteritis, porque a cada rato me está dando gripa, porque a cada rato me está, pregúntate en qué estás anclado en el pasado, que cada vez estás trayendo a colación esto, o eres una persona muy imaginativa que en algún momento aprendió en su vida que era mejor estar preparado para lo malo. Y entonces yo llevo a mi mente al futuro en todo lo malo que puede pasar, porque yo entonces voy a estar preparado mentalmente para lo malo. Y, y en vez de prepararte, lo que haces es decirle a tu cuerpo, me está pasando todo esto malo. Y el cuerpo empieza a reaccionar y dice, ay, le está pasando todo esto malo, yo voy a empezar a actuar para protegerla, para que viva. Porque la función del cuerpo no es que seas feliz, es que estés vivo. Y esa Biológicamente esa es su función, claro, que ex- funcionemos, seamos es funcionales.
ni siquiera que seas funcional, que estés vivo. Y, y ahí dice, ¿puede funcionar con un solo riñón? Sí, sí puede funcionar con un solo riñón, puede vivir. Puede vivir. Sin las piernas puede vivir, puede vivir. Desde que respire casi que. Pero la pregunta y la invitación es, eso no es vida y es un precio que estás pagando por lo que estás viviendo. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Y la descodificación nos invita a ser consciente de eso, de realmente qué está pasando en tu vida, qué está sucediendo, qué no estás aceptando o qué viviste y estás trayendo a tus situaciones de hoy, que te estás reviviendo una y otra vez alguna herida, para verla desde otros ojos, resignificarla, procesar la emoción y sacarla del cuerpo. Es un regalazo lo que nos acabas de decir, así lo sentí. En lo que tú hablas del inconsciente que no ni entiende de futuros ni de pasados, sino que, bueno, esto ya es algo importantísimo en lo que podemos fijar una práctica, ¿no? Estarnos observando en qué andamos, cuáles son los pensamientos que nos rodean y de ahí, cuando se nos viene un síntoma, es, bueno, ¿y yo en qué andaba para que esto me aparezca así? Esto no es generación espontánea. Exactamente. Ese regalo, gracias de entrada. Y quisiera también pedirte alguna práctica, Heidi, que podamos aplicar en el día a día para escuchar nuestro cuerpo. Tú puedes sacar al menos 1 o 2 minuticos al día a poner tu mano izquierda en el corazón y tu mano derecha en el estómago, respirar y preguntarte, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Qué, qué, qué me está diciendo, por ejemplo, este dolor de hombro? O sea, la invitación es a dejar un poco el afán, bajarle un poco la revolución y 1 minuto. Es que 1 minuto no te demoras más en prender el teléfono, creo yo. Pero tú tienes las respuestas dentro de ti. Lo que pasa es que a veces andamos en tanto afán Urdimbre Radio, que se nos la olvida, radio del... se nos olvida que estamos viviendo, se nos olvida escucharnos. Entonces, tú simplemente con el hecho de poner una mano en el corazón y otra en el abdomen, respirar profundo y exhalar súper lento y preguntarte, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? Y si puedes escribirlo, maravilloso, porque cada vez vas a ir conectando con tu cuerpo un poco más, un poco más, un poco más. Incluso le puedes preguntar, mientras duermes, el inconsciente está prendido full. Entonces, puedes hacer, no sé, tengo un dolor en la rodilla. ¿Qué me quiere decir este dolor en la rodilla? Escribirlo en un papelito y lo metes debajo de la almohada. Como tu inconsciente en ese momento, mientras duermes, está trabajando full y lo último que viste fue ese papelito, tu cerebro va a estar trabajando mientras duermes en la respuesta. Y en tus sueños puedes encontrar la respuesta porque él te va a ir hablando. Bueno, Y- pues vamos a ponerlo en práctica. Este no lo había escuchado. Siempre la almohada nos da soluciones, pero Sí, pues a mí es más práctico cuando lo escribes porque entonces entiendo el inconsciente está en el presente haciendo la pregunta. exactamente. O sea, tú al momento de escribirlo, porque hay personas que son más visuales, otras personas que son más auditivas y otras personas que son más kinestésicas y otras de olores. Eh, pero al escribirlo y verlo, ahí estás trabajando dos, tanto el hecho de tocar como el hecho de ver. Y si lo puedes leer en voz alta, pues ahí ya tienes tres, que lo estás súper grabando en el cuerpo la pregunta. Te queda muy grabada y cuando te vas a dormir, tu inconsciente va a estar trabajando por ti en darte la respuesta. Pues es importantísimo toda esta información y estas herramientas, Heidi, porque finalmente es hacernos consciente de que la enfermedad es un mensaje y es un mensaje que nos está diciendo, hey, date cuenta. Sí, No, no andes en el automático ni pensando que si a fulanito o a
sutanito les da, a mí pues obvio que también me va a dar una gripa o bueno, no sé, cosas aún más complejas. Pero ahí hay una pregunta maravillosa, ya que hablas de la gripa. Pero si estuviéramos, por ejemplo, en un auditorio completo y hubiese una persona con gripa, ¿por qué no todo el auditorio se enfermó? Entonces decimos, no, es que él tenía las defensas más altas, no es que él estaba viviendo otra circunstancia en su vida. ¿Y tú qué estás viviendo para tener esa enfermedad? Sí, así es. Y entiendo que la parte de pulmones tiene que ver con todo ese entorno familiar. Sí, sí, los pulmones tienen mucho que ver con el miedo a que se me acabe el aire. Ujú. Entonces, ¿qué estoy viviendo que estoy necesitando respirar de más, por ejemplo? O necesito bajar mi respiración, o estoy tomando demasiado de mi ambiente. Entonces, por eso se asocia mucho con la familia, porque la familia es mi ambiente más cercano. Entonces, si estoy tomando demasiado de mi familia o estoy dejando que tomen demasiado de mi familia, ¿qué miedo hay ahí en relación? Ujú. Lady, pues muchísimas gracias por toda esa información que nos has entregado hoy. Invitar a todas las personas que se conectan a que compren tu libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? Lo pueden conseguir en Amazon, hacen envíos a Colombia, está por $17, creo. Lo buscan como el método ingeniera del ser y ahí lo encuentran muy fácilmente por Amazon. Y tú tienes, aparte del libro publicado, estás en formación, tienes talleres que se refieran a esa metodología. Próximamente estoy abriendo mi programa de 12 semanas, que precisamente se llama el método ingeniera del ser. Entonces los invito mucho a que me sigan en @soy Heidi Mendoza, porque ahí les estaré dando toda la información, porque empieza con una nueva vida. Como termino mi ciclo laboral el 30 de junio, este programa va a arrancar el 13 de julio. Entonces ya estoy preparando todo para el programa. Va a ser un programa de 12 semanas en el cual la invitación es a que dejes el peso invisible que cargas y lleves la vida que te permita estar ligera, que te permita vivir plena, que te permita sentir que la vida merece ser vivida. Bueno, pues desde ya te comprometo, si así lo aceptas, a que una vez inicies tus talleres volvamos a tenerte invitada para que nos cuentes en profundidad sobre esa metodología. ¿Qué Claro opinas? que sí, claro que sí. Muchísimas Perfecto. gracias, Diana. Maravilloso. Vale, perfecto, quedamos así. Y a todos ustedes, hoy nos llevamos algo más que la información, nos llevamos una invitación a mirarnos con esa honestidad con la que hay que sentir esos mensajes que nos dan el cuerpo. Y dejemos de huir de los sentimientos, no. Eso es con valentía, hay que entender el cuerpo porque es nuestro cuerpo y ponernos de primeras como bien lo dice Heidi. Gracias Heidi por recordarnos que volver a nosotros mismos es el verdadero camino. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por la invitación.